Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta, contamos con los doctores Ricardo Foglia y Mayra Rita, que nos hablarán del impacto del aislamiento social en el sector empleador, pequeña y mediana empresa, procedimiento preventivo de crisis, artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, actuación ante el SECLO y consecuencias prácticas. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Asimismo, de producirse un corte en la transmisión, volveremos a habilitar la misma ingresando al mismo link por el cual entraron originalmente. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos. La idea de la exposición es que yo voy a hablar de todo lo que es el marco conceptual y el tronco central va a ser el 223 bis y los procedimientos específicos y las normas que se han dictado en consecuencia del mismo, y Mayra va a hablar toda la parte procedimental. Durante la exposición me voy a referir a algunos de los puntos, como por ejemplo las dificultades para las pequeñas y medianas empresas y algunos otros temas más vinculados al salario, etcétera, etcétera, que ya lo vamos a ir viendo. Lo que quiero aclarar de entrada es que va a ser un análisis estrictamente jurídico desde el punto de vista de las normas, con lo cual los juicios de valor que voy a emitir sobre oportunidad o cuestiones referentes a esto van a ser desde el ángulo constitucional. Bueno, dicho esto, deseo que todos se encuentren muy bien y que la próxima charla nos podamos ver todos personalmente. El artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo fue introducido en el año 96 por la Ley 24700. ¿Por qué? Los motivos fueron básicamente dos. Primero, las recurrentes crisis económicas de nuestro país traía como consecuencia que fueran insuficientes los plazos de 30 o 75 días en un año que establecía la Ley de Contrato de Trabajo para las suspensiones por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador o por fuerza mayor. Esta es la primera parte de la cuestión. La segunda parte de la cuestión es que cualquier suma que el empleador abonara durante las suspensiones eran consideradas de naturaleza remuneratoria, aunque se pactaran que no fueran remuneratorias. Entonces, para los empleadores siempre estaba ahí la espada de Damocles de un reclamo de la FIP, con lo cual había bastante reticencia a este mecanismo. Por eso es que con la finalidad de superar este obstáculo, y vamos a ver que ahora se dictó otro DNU para superar otro obstáculo adicional, es que se dictó dicha norma estableciendo que las partes podían acordar que las sumas que se abonaban durante las suspensiones tenían carácter no remuneratorio y pagaban únicamente obra social y Sistema Nacional de Seguro y Salud. Es decir, el 6% bruto del trabajador y el 10 o el 15% que se destinaba a la Superintendencia de Seguros de Salud. A diferencia de las suspensiones reguladas en el artículo 220 y 221 de la Ley de Contrato de Trabajo, que se podían pactar, pero en principio eran el resultado de una decisión unilateral del empleador, repito, aunque podían acordarse, la diferencia central es que el artículo 223 se refiere a las suspensiones acordadas, es decir, que las suspensiones en el marco de del artículo 223 son siempre el resultado de un acuerdo individual y colectivo y sujeto al requisito de la homologación. En definitiva, como sostenía Carcaval en su momento, era una fórmula de compensación alternativa para hacerlo más atractivo en un país que tuvo crisis recurrentes crónicas y inflación crónica. Y era una solución que se había pensado, si bien se le incorporó en la norma, no fue dictada a raíz de una emergencia, pero si uno lee los considerandos de la norma, era una solución de transición, no era una solución definitiva. Ahora, llega a nuestro país la pandemia, el coronavirus. Primero se dicta el decreto 260, el 12 de marzo, disponiendo
el aislamiento de ciertas personas consideradas de riesgo. Esto fue insuficiente. 8 días después, el 20 de marzo, se dicta el decreto DNU 297-2020, estableciendo un aislamiento social preventivo y obligatorio de todos los habitantes del país, menos de aquellas personas o actividades que fueran declaradas esenciales. De esta manera se abre un espectro en el cual los trabajadores se califican en dos grandes grupos. Aquellos afectados al cumplimiento de tareas esenciales, de actividades esenciales, que uno inclusive puede interpretar que esta actividad esencial es una ampliación de la famosa huelga en servicios esenciales que tiene la normativa 28577, artículo 24, y los que no. Y dentro de los que no cumplían tareas esenciales se abren dos categorías. Aquellos que podían seguir trabajando las mismas tareas o tareas análogas en el lugar de trabajo, o sea, a aquellas que cumplían con anterioridad al aislamiento, y aquellas personas que por diversas razones no lo hacían. Ahora, el común denominador en todos los supuestos, trabajen o no, es que continúan percibiendo todos la misma retribución de ingreso. El artículo 8 de la resolución del Ministerio de Trabajo establece los ingresos habituales, que percibirán los ingresos habituales. Respecto del sector público, la diferencia fue señalar que cumplían el sector público el entendido por el artículo 8 de la Ley de Administración Financiera, y en la medida en que pudieran realizar tareas en su casa, las iban a realizar en su casa. El debate que se plantea es respecto del artículo 8 del decreto 297-2020, referido a los trabajadores privados que no prestan servicios y que deben, según la norma, percibir sus mismos ingresos. La primera pregunta es, ¿qué quiere decir ingresos? Si este ingreso es equivalente a salario. Bueno, la lengua española define, no me voy a referir mucho a toda esta polémica, pero la lengua española define ingreso como caudal que entra en poder de uno. Con lo cual, no hay duda de que ingreso es equivalente a salario. Es decir, que es una suma que le paga el empleador al trabajador y que ingresa al patrimonio del trabajador por la puesta a disposición de la fuerza de trabajo. Ahora, fíjense que esta naturaleza de que es ingreso o que es salario también ha sido ratificada por el decreto 376 del Programa de Emergencia Económica, que dice que esta asignación que da el Estado a través del CES es una asignación compensatoria al salario y se considerará cuenta al pago de las remuneraciones. Siendo así, es decir, supongamos que la normativa se refiere a que el trabajador deberá abonar, el empleador deberá abonar al trabajador sus ingresos habituales, genera algunos interrogantes jurídicos. El primero es que el empleador no estaría obligado a pagar la remuneración, ya que no hay una puesta a disposición de la fuerza de trabajo del empleador, como exige el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo. No hay energía de trabajo disponible, activa o en disposición, pasiva, por parte del empleador. No existe. ¿Y esto por qué? Primero porque el Estado dispuso el aislamiento. Fíjense que la secuencia es así. Hay un hecho que es la pandemia, que es un hecho, digamos, que es un supuesto del caso fortuito. El Código Civil sabe que equivale ahora el caso fortuito a la fuerza mayor. Son dos conceptos equivalentes. Antes se distinguía si uno era un hecho del hombre y otro un hecho de la naturaleza. Bueno, ahora es lo mismo. Terminó esta vieja polémica que tenía muchos años. Ahora, fíjense que una característica de este supuesto del caso fortuito es que la situación de la pandemia en sí misma puede ser un caso fortuito, supongamos, en el supuesto de que impactara en concreto en una actividad. El problema es que el caso fortuito es generado por la normativa estatal que dispuso el aislamiento obligatorio y la paralización de las actividades. Es decir, hay una situación que puede o no ser un caso fortuito en un caso particular o no, de acuerdo a cómo lo impacten, pero lo que sí es la llave de la cuestión es el hecho del príncipe. Es decir, es la normativa jurídica que dispuso el aislamiento y el cierre de algunas actividades. Vuelvo de nuevo. Entonces, la norma estatal, el decreto 297-2020, es el que dispuso el aislamiento
y dio una manda a los trabajadores, diciendo, ustedes deben abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo. Y esta norma es complementada por la resolución 276-2020 del Ministerio de Trabajo, que dice, y lo leo textualmente, la abstención de concurrir al trabajo que implica la prohibición de hacerlo. Es decir, los trabajadores, es una prohibición dirigida al trabajador. El trabajador tiene prohibido ir al trabajo por una norma estatal. En consecuencia, no está a disposición del empleador, no hay esta disposición de la fuerza de trabajo, porque el Estado le prohibió concurrir al trabajo, y en consecuencia, al no haber puesta a disposición de la energía de trabajo, no hay remuneración. Porque casualmente falta el requisito que exige el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y esto lo sostiene Tala y dice que esta normativa, al imponer frente a la falta de puesta a disposición, afecta los derechos de igualdad y de propiedad. Porque también se trata de una fuerza mayor, eventualmente impuesto por la ley, para el propio destinatario de la obligación, que es el empleador. Ñeco, por su parte, señala que se trata de una prestación de la seguridad social que está destinada a cubrir una contingencia. Lo cierto, y ahora voy a dar la opinión sobre esta segunda opinión, digamos, sea salario o no, hay una cuestión constitucional. Y empiezo por el principio. Si son remuneración, ya me he referido, y si no son remuneración, y si es una prestación de la seguridad social, cabe preguntarse si la situación que da lugar a su pago tiene una aptitud suficiente para generar una prestación no contributiva a cargo del empleador. Es decir, es dudoso la existencia de la universalización del ámbito subjetivo exigido por la seguridad social, porque no hay una universalización absoluta, porque hay parte del colectivo que puede ir a trabajar y cumplir sus funciones normalmente, y es la, entre comillas, discrecionalidad del Estado la que distingue entre uno y otro. De todos modos, sea remuneración o sea una prestación de la seguridad social, no debiera devengar cargas sociales, ni siquiera diferidas. Pero no debiera devengar cargas sociales, no porque el Estado diga tengo que pagar un 95% o te la difiero por 3 meses, sino porque la naturaleza propia del concepto, que no es remuneración, y en el mejor de los casos, supongamos que admitimos que es una prestación de la seguridad social, no da lugar al pago de estas contribuciones, estos pagos contributivos. Y quiero señalar otra cuestión, que es una cuestión de contradicción en los términos. Fíjense que en realidad, por una situación de fuerza mayor, que el Estado la invoca, declara la cancelación de ciertas actividades. Y como hay además una situación de fuerza mayor, obtura la posibilidad de aplicar la fuerza mayor prevista en la Ley de Contrato de Trabajo, en los artículos 225, 21 y siguientes de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, que como hay una situación de fuerza mayor, no se pueden aplicar los mecanismos de fuerza mayor previstos en la Ley de Contrato de Trabajo. Con lo cual yo no me refiero a las consideraciones políticas, digo que jurídicamente todo esto resulta bastante contradictorio y demuestra dos cosas. Primero, la insuficiencia del sistema de prestaciones por el desempleo, la insuficiencia del sistema indemnizatorio y la insuficiencia del sistema del derecho de trabajo frente a la situación de crisis de las empresas. Porque frente a una situación de crisis se tuvo que cancelar o se tuvieron que cancelar las normas que la propia ley de contrato de trabajo establecen para las crisis de las empresas. Con lo cual me parece que desde el punto de vista de la técnica jurídica, no me refiero a otro tipo de técnica, es desacertado. Porque en realidad los empleadores no tenían una obligación de pagar esto, es dudoso que sea una prestación de la seguridad social, las situaciones de fuerza mayor es la normativa del Estado que cancela ciertas actividades, con lo cual entiendo que esto tiene una opacidad jurídica y unos agujeros jurídicos de dudosa constitucionalidad. Ahora bien, el DNU 329/2020 prohíbe los despidos sin justa causa y los despidos y suspensiones por fuerza mayor o falta de disminución de trabajo, y como dicen los considerandos del decreto, porque hay una situación de fuerza mayor. Entonces,
dado que hay una situación de fuerza mayor, se prohíbe la utilización del mecanismo de fuerza mayor previsto en la ley de contrato de trabajo. Yo me refiero a este tema, digamos, conceptual. Y este DNU exceptúa de la prohibición de suspensiones pactadas individual y colectivamente entre el trabajador y el empleador en el marco del artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo. ¿Y qué dice el artículo 223 bis para ver cuáles son sus requisitos? Establece que el empleador podrá acordar con el sindicato representativo, se sobreentiende con personería gremial, y si no hubiese ninguno, con el simplemente inscrito, la suspensión puede acordar con el trabajador individualmente suspensiones por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, con el pago de una prestación no remunerativa. Quiero hacer una distinción. La fuerza mayor es la imposibilidad absoluta. La falta o disminución de trabajo imputable al empleador es el equivalente a la teoría de la imprevisión, que ya no es más teoría, tampoco en el Código Civil anterior, porque está en el artículo 1091 del Código Civil. Y la diferencia entre la fuerza mayor y la imprevisión es que en uno hay una imposibilidad de cumplimiento y en el otro hay una excesiva onerosidad. Hay una excesiva onerosidad en el cumplimiento de las prestaciones económicas a cargo de una de las partes. Esta es la diferencia entre ambos supuestos de la ley de contrato de trabajo. Se ha señalado, por ejemplo, Tosto, que el artículo 223 sería inconstitucional porque afecta el artículo 7 y 12 de la ley de contrato de trabajo, salvo que el trabajador recibiere algo a cambio. Y respecto a lo colectivo, dice, bueno, el sindicato no puede disponer del salario de los trabajadores. Para esto tendría que tener un poder, como manda la norma reglamentaria de la ley 23.551, de cada uno de los representados para poder acordar esto. Cuando no lo tiene, esto sería inconstitucional. Bueno, creo que no, por dos motivos. Primero, porque la norma establece un principio, una excepción al principio de renunciabilidad, tal como lo establece en otros artículos, 58, el 67, el 241 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, es una excepción al principio general. Y después se trata de una norma incorporada al mismo precio normativo del 12 y del 7, que fue incorporada posteriormente para regular una situación específica. Y aparte, respecto del colectivo, todos sabemos que, si bien ha habido una polémica sobre la cuestión, el principio es que las cláusulas del convenio colectivo no se incorporan a los acuerdos individuales, siguiendo una tradición española, aunque hace muy poco un fallo del Tribunal Constitucional Español, con voto de Semper de Navarro, estableció que admitió esta teoría de incorporación de las cláusulas de los convenios colectivos a los contratos individuales, sobre todo en las económicas. Bueno, dicho mecanismo, siguiendo y dejando de lado esta polémica sobre el 223, requiere 4 requisitos para que funcione el 223. Primero, que ambas partes reconozcan que se trata de una situación de caso fortuito o fuerza mayor. Este es el principio, es decir, es el elemento fáctico, el factum, que habilita la aplicación del mecanismo de la norma. En base a este mecanismo fáctico, que sería el segundo requisito, se suspenden los efectos, no se suspende el contrato de trabajo, sino se suspenden los efectos del contrato de trabajo del trabajador de estar a disposición del empleador y del empleador de pagar la remuneración. Tercero, el plazo de la suspensión tiene que ser de 30 o 75 días según el caso. Menos no hay ningún problema y hay algunos sectores de la doctrina que dicen, bueno, no está prohibido, así que se puede impactar más de 75 días en un caso de fuerza mayor o más de 30 días en una falta de disminución del trabajo. Y después el empleador le va a abonar una prestación dineraria en compensación por la suspensión que es no remunerativa, que paga esas cargas sociales que vimos y que está sujeta al impuesto a las ganancias. Porque el artículo 20 de la ley 2625 de impuesto a las ganancias no lo excluye. O sea que los trabajadores que cobren esta asignación del 223 y tengan que tributar impuesto a las ganancias van a tener el descuento de impuesto a las ganancias. Otra polémica, otro debate que ha habido es si era necesario respetar el orden de antigüedad.
que para las suspensiones y despidos se establece en el 220 y 221 en la ley de contrato de trabajo. Yo entiendo que no, porque el mecanismo del 223 es un mecanismo específico y diferenciado que no se refiere ni a esta norma y permite otras, ni se refiere al orden de prelación, establece que no será remuneratoria la suma que se abone, con lo cual me parece que es un mecanismo específico. Y después tenemos la madre o el centro que después va a hablar Mayra, que es que tiene que ser homologado judicial o administrativamente. Y acá viene el problema, porque el sistema de homologaciones, hasta el dictado de la normativa hace poquito que vamos a ver, no funcionaba. Entonces, ¿qué pasaba con estos acuerdos? Que la propia ley decía que eran exceptuados de las suspensiones y de los despidos los acuerdos que se abrieron en el marco del 223, y el propio sistema normativo imposibilitaba la celebración de este tipo de acuerdos porque faltaba la posibilidad homologatoria. Es decir, una norma no puede ser entendida como se obstaculiza a sí mismo de forma tal de hacer imposible su aplicación, porque esto sería un absurdo. Entonces, en su momento, consideré, y creo que esto es válido hasta el dictado de estas normativas que vamos a ver dentro de un rato, era aplicar el artículo 4 de la ley 14.250 que decía que los convenios colectivos de empresa, e incluyo convenios colectivos, acuerdos, etcétera, etcétera, no necesitaban la homologación. Es decir, los convenios colectivos de empresa, acuerdos colectivos de empresa no necesitaban ser homologados, bastando su remisión al Ministerio de Trabajo para su registro y publicación. Con lo cual entiendo que los acuerdos que se celebraron en este marco, colectivos, hubo algunos, estaban excluidos de esta obligación de homologar por este mecanismo. Respecto de los acuerdos individuales, bueno, el Código Civil, en los artículos 286, 287 y 288, el Código Civil y Comercial, regulan este mecanismo de la emisión electrónica, la firma electrónica, la firma digital y la presunción del consentimiento. Así que creo que estas dos cosas salvaron hasta lo que va a ver Mayra. Quiero señalar que para evitar las dudas sobre esto de los plazos, que yo le decía si podían pactarse más de 30 días o más de 75 días, se dictó el decreto 579-2020, que estableció que las suspensiones previstas en el artículo 220, 221 y 222 de la Ley de Contrato de Trabajo, y también el 223 bis, a pesar, fíjese que pleonasmo, ¿no? 220, 21 y 22 están suspendidos, o sea, no se podrían hacer suspensiones en el marco de estos artículos porque están suspendidos. Estas normas no son aplicables. El único es el 223. Sin embargo, la norma los menciona. Y el 223 pueden extenderse hasta el cese del aislamiento social preventivo y obligatorio. Es decir, establece un plazo incierto. ¿Tá? Un plazo que está sujeto a un acontecimiento futuro e incierto, que es cuando se termine el aislamiento social preventivo y obligatorio, que es un plazo incierto y hecho del príncipe. Dependerá de lo que la normativa disponga. En cuanto al trámite para la homologación del acuerdo, yo me voy a referir a dos cuestiones nomás, y Mayra va a tratar el resto. Porque hay uno que tiene una particularidad en respecto a los colectivos, que es lo que voy a hablar de esta particularidad. El 27 de abril del 2020 se suscribe un pacto sectorial, que es una cosa muy particular, entre la CGT y la Unión Industrial, por la cual se aconseja al Poder Ejecutivo, y miren, yo no he visto, digamos, normas así o pactos sectoriales que aconsejen, el dictado de una norma instrumental que establezca certidumbre respecto de las suspensiones encuadradas en el artículo 223. Y ese mismo instrumento indica cuáles son las sugerencias de que lo vamos a ver en 2 minutos. ¿Qué es lo que yo le sugiero? Mira, haga un mecanismo de esto y establezcalo en base a estas partes. Después de esto, el 6 de mayo, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y la Cámara Argentina de Comercio adhieren a la sugerencia del convenio de la CGT y de la Unión Industrial. Y en el medio se dicta el decreto 397-2020, del 34 del 2020, que hace suyos los consejos o las sugerencias y los pone en un anexo y dice, los hago míos.
los acuerdos que se sujeten a estas sugerencias van a ser homologadas de acuerdo al procedimiento que yo digo. Es decir, se trata de una génesis anómala, ya que hay muchas fuentes extrañas. Por ejemplo, los dictámenes del Comité Consultivo Permanente de la Ley de Riesgos, que tienen unas fuerzas vinculantes si fuesen unánimes, los resultados del Consejo, las resoluciones del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, ¿qué tipo de fuentes son? ¿Son fuentes legales? ¿Son fuentes tripartitas? ¿Son fuentes convencionales? Esto de las sugerencias, digamos, que se hacen al Poder Ejecutivo para que dicte normas y estas normas son incorporadas como parte del decreto, es una fuente anómala, porque fíjense que se dicta una ley de alcance general para todos los 223, independientemente de que las empresas o los sindicatos estén representados por la Unión Industrial o no. Hay sindicatos que no están representados por la Unión Industrial, empresas, o hay la Unión Industrial es todo el sector industrial, pero hay otros que no están allá adentro. Y sin embargo, estas normas les resulten aplicables. Y este sistema entra a regir a partir del 30 de abril del 2020. E invita a adherir a las provincias. Bueno, ¿y qué son los acuerdos? Los acuerdos son de acuerdo al modelo anexo de la norma, que es el acuerdo que se firmó entre la CGT y la Unión Industrial. ¿Cuáles son los puntos? Yo me voy a referir a los puntos y después de esto la dejo a Mayra para que siga con el procedimiento. Miren, la citada resolución establece plazo de la suspensión, plazo de vigencia, o plazo a partir del cual pueden pactarse las suspensiones, 1 de abril del 2020. ¿No? Monto de la asignación durante la suspensión debe ser igual o superior al 75% del salario neto. Nunca entendimos bien por qué el 75% del salario neto, porque no da exactamente lo que percibiría igual el trabajador de no sufrir los aportes y las contribuciones. Pero, por ejemplo, también he visto muchos acuerdos del 83%. ¿tá? O sea, han elevado este porcentaje al 83%. Las cargas sociales se le agrega a las que yo les dije el pago de la cuota sindical. Forma de las suspensiones puede ser dispuestas unilateralmente por el empleador en simultáneas, alternadas, rotativos de todo parte del personal. El salario complementario establecido por el DNU 376-2020 se absorbe y se considera como pago a cuenta de la remuneración. Esta sería la otra parte. Y la obligación de mantenimiento del empleo debe mantener la dotación de trabajadores, lo cual también es otra reiteración, porque como todos sabemos, los despidos sin justa causa y bueno, por falta de fuerza de emisión de trabajo están prohibidos y dan lugar a la reinstalación, salvo que el empleador acepte el despido y reclame la indemnización doble. Con lo cual, en realidad, esta obligación es innecesaria. ¿Quiénes están excluidos? Los trabajadores que prestan tareas en empresas esenciales, en actividad declarada esencial. Las empresas cuya actividad no es esencial, pero los trabajadores que están excluidos de la obligación de ir al trabajo cumplen tareas desde su casa, ¿no? Salvo los mayores, en este caso los que trabajan desde su casa, aquellos que no van a trabajar porque están excluidos por ser mayores de 60 años, personas de riesgo, lo leo, son los que tienen EPOC, enfisema, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencia, etcétera, etcétera, y los que hubiesen acordado criterios de suspensión distintos. ¿Cómo son los tipos de acuerdos? Bueno, los acuerdos se clasifican en acuerdos de acuerdo al acuerdo entre CGT y Unión Industrial y aquellos que no están de acuerdo. Y dentro de los acuerdos que están de acuerdo con este acuerdo CGT y Unión Industrial, tenemos los acuerdos conjuntos presentados por el trabajador y por el sindicato. Estos se hacen y que se ajustan a las previsiones del decreto, se hace un examen de legalidad y se homologan. Si son más beneficiosos también se homologan. Los acuerdos presentados unilateralmente por el empleador de conformidad con el anexo al decreto, en este caso
como es solo unilateralmente por el empleador, se le da por plazo por 3 días al sindicato. Si el sindicato no contesta, se lo tiene por conforme. El sindicato puede pedir una prórroga de 2 días. Si al cabo de los 2 días no contesta, se lo tiene por conforme. Y si no está conforme, se abre un periodo de negociación cuyo plazo no está establecido por la norma. Y en tren de fijar algún plazo de negociación, pues igual el del artículo 11 de la ley 14.786. En tren de pensar algún plazo, porque no hay ninguno. Y esto sería dejar una discrecionalidad a la autoridad administrativa. Y los que no se ajustan íntegramente al anexo 1, o sea, aquellos que son peyorativos, sean acuerdos de parte o sean hechos solo por el empleador, se van a analizar su legalidad, su oportunidad y su razonabilidad, y en base a este criterio van a ser o no homologados. Ahora, una particularidad que les quiero señalar y con esto los dejo, es que la adhesión que hizo el sector comercio al acuerdo de la Unión Industrial con el CGT tiene algunos condicionamientos. Además de los aportes y contribuciones, digamos, a la obra social y seguro de salud, hay que pagar el acuerdo paritario del 2009, que era 2.000 pesos para los salarios de abril, y que se mantiene hasta la nueva paritaria, y el aporte para el Instituto de Capacitación Profesional y Tecnológico de Comercio, que es de 208 pesos por 100. Más, y en este acuerdo lo que se estableció es que en las empresas de menos de 70 trabajadores, el acuerdo presentado con estas pautas no necesita la vista del sindicato, se homologa automáticamente. Y ahí se terminó. Con esto se terminaba la primera parte, digamos, del procedimiento. Quedaba también el tema del CECLU. Bueno, y acá la dejo a Mayra, que es la que va a hablar de cómo es el procedimiento para llegar a esta especie de juego de la boca y a ver cómo completamos el capítulo. Bueno, buenas tardes a todos. Ahora lo que vamos a ver es el trámite para homologar estos acuerdos que explicó recién Ricardo en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Voy a compartirles una pantalla con un PowerPoint que preparamos para hacer un poquito más didáctica la exposición. Y bueno, acá arrancamos. Tenemos el trámite para la homologación de los acuerdos en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Como dijo Ricardo recién, tenemos este esquema. Primero, los acuerdos colectivos que se ajustan al convenio marco sectorial, es decir, al acuerdo que firmó la CGT con la UIA. Bueno, también está el acuerdo de comercio, metalúrgicos también tiene un acuerdo sectorial. Después están aquellos acuerdos colectivos que no se ajustan al convenio marco sectorial, y por otro lado los acuerdos individuales que, por supuesto, en forma individual celebra el empleador con uno o varios de sus trabajadores. Entonces, arrancamos primero por los acuerdos colectivos que se ajustan al convenio marco sectorial. Estos acuerdos están regulados en la resolución 397 del 2020 del Ministerio de Trabajo y Empleo y de la Seguridad Social. Tenemos acá dos esquemas. Primero, en el artículo 1 puede solicitarse la homologación en forma conjunta, es decir, la empresa junto con el sindicato le pide al Ministerio de Trabajo la homologación. En el artículo 2 tenemos la solicitud de homologación individual. En general, en este caso es el empleador, sin la firma de los representantes sindicales, presenta para la homologación este acuerdo que, reitero, se adapta a las pautas del convenio marco. Tenemos entonces acá qué es lo que hay que presentar. En ambos casos hay que hacer una presentación vía mail al Ministerio de Trabajo, se manda este correo a mesadentradas@trabajo.gov.ar, y lo que hay que acompañar es, primero, el listado del personal afectado, indicando los datos personales de cada trabajador, el CUIL, el domicilio, la categoría y el porcentaje de la asignación que se le van a abonar. Por supuesto, si la empresa quiere que se homologue directamente, va a haber que pactar el 75% neto porque debería ser igual al convenio marco. Después también hay que presentar el poder de la empresa, una breve descripción de los hechos que son los que motivan a pedir esta homologación del 223 bis, explicando que es una empresa, por ejemplo, que tiene actividad esencial, que no la tiene, la merma en la facturación por la pandemia, la pérdida de clientes, bueno, una síntesis de cómo está la empresa frente a la pandemia.
Y después, en el asunto del correo hay que indicar la razón social y el quid de la empresa. Entonces, respecto al artículo 1, es decir, la solicitud de homologación en forma conjunta, el Ministerio de Trabajo directamente lo que hace es un control de legalidad y la homologación va a ser automática, es decir, es un trámite muy sencillo. Si el acuerdo de partes es idéntico y se adapta a lo que es el convenio marco, directamente controlan la legalidad y lo homologan. Ahora, si nos posicionamos en el artículo 2 de la norma, que es esta solicitud de homologación individual efectuada por la empresa, por supuesto se va a dar vista al sindicato. Pasamos a la siguiente diapositiva. Seguimos entonces en los acuerdos colectivos que se ajustan al convenio marco y que la empresa solicita individualmente la homologación. Se da vista al sindicato por 3 días. Este plazo de 3 días puede ser prorrogable por 2 días más a petición del sindicato y tenemos 3 opciones. La primera es la aceptación expresa, es decir, el sindicato acepta sin chistar el convenio que presentó la compañía y entonces de vuelta el Ministerio de Trabajo hace un control de legalidad y lo homologa directamente. Después pasan estos 3 días, la prórroga de 2 días y el sindicato incurre en un silencio. Este silencio, conforme el artículo 263 del Código Civil y Comercial de la Nación, es considerado como una aceptación. ¿Por qué? Porque existe una norma que le exige al sindicato que se expida. Entonces, ante el silencio, frente a una norma legal, este silencio es considerado como aceptación. Y después, como Ricardo comentó recién, también el sindicato lo que puede hacer es oponerse. Y en este caso, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir una instancia, que es una apertura de una instancia de diálogo, que seguramente, según lo que nosotros entendemos, es que se pueden llegar a generar algunas audiencias virtuales, dada la situación de la pandemia, para lograr una instancia de diálogo y conciliación y de poder pulir los puntos que distancian a las partes. Ahora vamos con los acuerdos, seguimos en los colectivos que no se ajustan al convenio marco sectorial. Acá estamos posicionados en la resolución 397-2020 del Ministerio de Trabajo, es decir, es la misma que vimos antes, pero estamos en el artículo 3. Entonces, estos acuerdos colectivos no se ajustan al convenio marco, se presentan de la misma manera que vimos recién, vía mail y con todos los requisitos, y entonces, ¿qué hace el Ministerio de Trabajo? Analiza la legalidad y, por supuesto, va a efectuar algunas consideraciones. Entonces, ¿cuáles son las opciones que le puede dar a las partes? Primero es que ajusten la presentación al acuerdo marco, porque por algo lo hicieron en este momento colectivo y no individual. Entonces, el Ministerio le pide a las partes que ajusten el convenio. Si no lo ajustan, el Ministerio de Trabajo sigue teniendo esta facultad de homologar los convenios, pero lo va a hacer según pautas de razonabilidad, proporcionalidad y según la situación de la empresa. Tengan en cuenta que en el mail escribimos un poco cuál era la situación de la empresa frente a la pandemia, con lo cual el Ministerio de Trabajo debería analizar todas estas circunstancias. Y la última cuestión es, si tenemos un acuerdo colectivo que no se ajusta al convenio marco sectorial, pero que por supuesto es superador del convenio marco, por ejemplo, estamos pactando que los trabajadores van a percibir el 80% del salario neto, por supuesto que debería homologarse porque es un convenio a la alza. Bueno, pasamos ya a lo último que nos queda, que son los acuerdos individuales, es decir, la empresa no lo consulta con el sindicato, no se pone en la línea de lo que es el acuerdo sectorial y directamente presenta un acuerdo individual. Acá tenemos un tema que es la complejidad del acuerdo individual. ¿Por qué? Porque ahora van a ver toda la documentación que se pide presentar, más lo que es los costos de toda la tramitación, más la demora que implica la presentación de toda esta circunstancia. Tenemos entonces los acuerdos individuales que están regulados en la disposición 290 del 2020 del Ministerio de Trabajo en el artículo 4. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Enviar un correo. Fíjense que el correo se envía a ratificaciones ECLO, el anterior se enviaba a mesa de entradas Ministerio de Trabajo, acá ya vamos directamente hacia el CECLO, indicando en el asunto de vuelta, artículo 223 bis, nombre y quid de la empresa. Entonces, ahora, antes de arrancar con todo, lo que hay que hacer es sentarse en la oficina y preparar toda la documentación que se requiere, porque llega a faltar un plazo y, por supuesto, se cae toda la presentación digital.
Entonces, primero lo que hay que presentar es una declaración jurada del letrado del trabajador respecto del libre consentimiento de su cliente. Una declaración jurada de los letrados respecto de la autenticidad de las firmas de los convenios que se van a presentar. La norma establece, por otro lado, que si el trabajador no tiene un abogado, se va a dar traslado al programa Asistir, que es este programa del Ministerio de Trabajo a través del cual le van a proporcionar un letrado. Por supuesto que tiene un costo, lo va a terminar afrontando la empresa. Acá viene lo que traba un poquito la presentación de estos acuerdos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que presentar el acuerdo firmado en forma hológrafa, es decir, de puño y letra por todos los participantes. Y acá, ¿quiénes tenemos? Al trabajador, en su caso el representante sindical, al letrado patrocinante del trabajador, a la parte empleadora, a veces es el letrado apoderado, a veces puede ser el representante de una sociedad y además su letrado. Es decir, el letrado que presenta toda la documentación tiene que tener a la vista el acuerdo firmado por todas estas partes de puño y letra. Piensen ustedes, ahora estamos en la pandemia, estamos todos en nuestras casas con la prohibición de circular. Hay que contratar a alguien, a un servicio de mensajería, a un cadete o lo que fuere, para que esté circulando y consiga la firma de puño y letra. Todo lo estamos estableciendo en un tema de buena fe, porque el letrado que presenta esta documentación está haciendo una declaración jurada de la autenticidad de las firmas. También tiene que constatar el email y el teléfono de todas las partes, porque después se los va a llamar a una audiencia virtual. Hay que presentar las actas de ratificación, que son las que se presentan habitualmente para los acuerdos individuales en el SECLO. Hay que presentar la nómina de los trabajadores, el domicilio real, la remuneración antes del 223 y después del 223, cuáles son las tareas, la antigüedad, de vuelta al correo electrónico al trabajador y el mail. Y seguimos, no es solo esto. El DNI del trabajador escaneado también hay que presentarlo. Hay que presentar todas las credenciales de los letrados que estén vigentes. Vieron que las credenciales del Colegio de Abogados están vencidas, con lo cual esto es un punto que hay que tener muy en cuenta, de que las credenciales estén vigentes. Después, para el caso que el trabajador se presente con un representante gremial, hay que adjuntarse la nota de autorización expedida por el secretario general o el representante legal de la entidad gremial que lo faculte para actuar en el marco de dicho acuerdo, el poder de la empresa escaneado, y acá viene un tema que es el siguiente. Piensen que por cada trabajador, a ver, recordemos que estamos en el marco del SECLO, estamos presentando un acuerdo individual en el SECLO para que el SECLO lo homologue. ¿Cómo presento este acuerdo? Tengo que entrar al portal del abogado, que es lo que todos utilizamos para pedir los turnos en el SECLO. Cargo todos los datos del trabajador, es decir, es trabajador por trabajador que se cargan todos los datos, y al final de toda la carga me va a generar una boleta, y esta boleta que son 3.250 pesos por cada trabajador. Piensen entonces cuál es el costo para la empresa de todo esto, no solo hacer circular a la mensajería o al cadete para que firmen todos el convenio, sino además los honorarios de los letrados más los 3.250 por cada trabajador. Otra cuestión también que tenemos para hacerle una crítica al sistema es la lentitud. A ver, entendemos todos que estamos en una pandemia, que es una situación excepcional, pero hoy por hoy el SECLO está dando audiencias, de las audiencias obligatorias. Nosotros sorteamos una hace poquito y nos dieron una audiencia para diciembre, con lo cual, si nosotros necesitamos tener estos convenios homologados con el acto de autoridad estatal a través de la homologación, y estamos viendo que si para diciembre hay audiencias obligatorias o espontáneas, la verdad es que se pierde un poco la celeridad en todo este tema de obtener la homologación rápida. Consulta. ¿Usted cree que se tiene que hacer una modificación en el acuerdo de la Unión Industrial con la CGT? ¿Alguna reforma? Buena pregunta. Yo creo que lo que hay que reflexionar es sobre otro tema un poco más, me salgo un poco del tema, que es sobre los mecanismos que tiene el derecho del trabajo para las crisis de las empresas. Este es el gran problema. Y esto se vincula con un tema que estaba en el título, pero que es el problema del régimen de las pequeñas y de las medianas empresas, que es donde se concentra el problema. El problema pasa por ese lado.
Entonces, me parece que hay dos cuestiones, tres cuestiones que serían de urgente tratamiento. Uno de ellos es el trabajo no registrado, porque es una deuda social de la República Argentina. Una de las grandes deudas sociales que la tenemos desde la década del 50, que empieza el trabajo negro, y ahora las últimas mediciones daban un 34, un 35%, demuestran que esta es una deuda social. No puede ser que en el país haya un 25 o 30 o 35 o 40%, y ahora debe ser mucho más, de trabajadores que están al margen de la ley. Este es un punto central, es una deuda social. Este es el primero. Y ustedes saben que el 80% del trabajo no registrado se concentra en las empresas de menos de 20 trabajadores. Y de ese porcentaje, el 90% en empresas de menos de 10 trabajadores. Este es el segundo tema. O sea, el primer tema es el trabajo no registrado, el segundo es el régimen de las pequeñas empresas y medianas que están sometidos al régimen de la gran empresa, un régimen de la década del 70, pensada en la gran empresa industrial concentrada, y el tercer tema es el régimen de despido. Hemos tenido que cancelar las normas de despido por insuficientes, y nos encontramos que tenemos un fondo de desempleo que no puede dar prestaciones, porque este fue el primer sistema. Entonces esto requiere, miren, yo creo que esta situación, cuando termine, lamentablemente, esta es una situación que dio lugar a una emergencia jurídica que tiene un impacto económico y que tiene un impacto laboral, que todavía no lo podemos medir muy bien, no sabemos cuál va a ser. Pero sí sabemos que cuando se termine el aislamiento, se termina una etapa y va a empezar otra etapa distinta, con otros problemas distintos. Y estos son parte de los problemas distintos. O sea, y una de las preguntas que nos va a obligar a pensar, junto con estas tres que les digo a ustedes, es ¿cómo hacemos para generar empleo? Esta sería la cuarta pregunta. Entonces yo me diría que después tenemos, ¿qué hacemos con el trabajo negro? ¿Qué hacemos con las pequeñas y medianas empresas, de las cuales mucho se ha hablado y poco se ha hecho? ¿Qué hacemos con un mecanismo para las crisis económicas de las empresas? ¿Y qué hacemos con esta última parte que yo les decía también, ¿no? Con este futuro? Digamos, ¿cómo hacemos para crear empleo? ¿Qué mecanismos utilizamos para crear empleo? Y esto es la conclusión. Sí, yo creo que sí. Contestando a la pregunta, sí, creo que estos son temas que hay que reflexionar. Lógicamente ahora estamos en medio de la tormenta, pero creo que es lo primero que hay que pensar después de la tormenta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿os quedó claro o no se entendió nada? Son las dos únicas opciones que hay. No hay otra. Bueno, muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta para la doctora Mayra Rita. Sí. En el caso de que tengamos que utilizar, como bien dijo la doctora, algún medio de mensajería o algo, ¿qué nos garantiza la fiabilidad de la firma del otro lado? Porque si bien vemos la firma hecha en el documento, no sabemos si la hizo realmente la persona indicada o el empleador o la hizo el cafetero. O sea, ¿qué nos garantiza, Sí. porque es un acta de declaración jurada, que la firma es real? Sí, es muy buena tu pregunta, Emilio. La verdad que, a ver, como primera medida uno dice, bueno, confío en la otra parte, esto es un pacto de caballeros, va a circular el cadete por la ciudad, me van a traer a mí las firmas que corresponden. El día de mañana, cuando el Ministerio de Trabajo haga esa audiencia online y le pida al trabajador y a los letrados que exhiban y acrediten identidad, ahí vamos a ver si efectivamente ratifican o rectifican el texto del convenio. Pero en un principio es confiar en la otra parte. Claro, más que nada le preguntaba, doctora, porque como tiene el rango de declaración jurada, ¿sí? Es medio un compromiso que estamos asumiendo ahí, ¿no es cierto? Exacto, sí, sí. Sí, sí, es uno de los riesgos de estas presentaciones, ¿no es cierto? Y cuestiones que quedaron tal vez claras al ser dictada la norma y en la práctica son un poco oscuras. Listo, muchas gracias. En un momento, les aclaro, se pensó
una de las ideas que había era suspender la obligación del patrocinio letrado en los acuerdos presentados ante el SECLO. Porque esto es lo que originaba todo este procedimiento. La ley del SECLO establece que las presentaciones tienen que ser con patrocinio letrado. Entonces se pensó en suspender esta obligación. Pero bueno, la alternativa fue esta. Pero Si bueno, quería hacer una pregunta a la doctora Mayra. Sí. Sí, cuando usted, doctora, dijo en principio, en la primera pantalla, que había solicitud de homologación conjunta, artículo 1, y solicitud de homologación individual, artículo 2. Sí. Para evitar todo el engorro de la solicitud de homologación del artículo 2, que es la que genera más requisitos, ¿las empresas no están acudiendo en general a la homologación conjunta del artículo 1? A ver, yo lo que vi hasta ahora es el artículo 2. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que quieren ya presentar para homologar y no quieren darle traslado al sindicato. Entonces, lo más rápido es mando un mail al Ministerio de Trabajo con mis acuerdos, artículo 2, y después espero si el sindicato incurre en silencio, contesta o no contesta, porque hay muchos sindicatos que, bueno, como ustedes saben, exigen más cuestiones a la hora de una mesa de negociación y traban un poco esta presentación de la empresa. Así que yo lo que vi hasta ahora en la práctica es el artículo 2, incluso este artículo 2 de solicitud de homologación individual dentro del marco del acuerdo sectorial no tiene costo. Recuerden lo que les dije recién, de que cada trabajador en un SECLO individual son 3.250 pesos, con lo cual... Con el artículo 2 no hay costo. No, porque se presenta en el Ministerio de Trabajo, el otro, el individual, se presenta en el SECLO. Claro. Está bien, muchas gracias. De nada. Una preguntita nomás, no es una preguntita, ¿me escuchan? Sí, simplemente una sugerencia en relación a la pregunta que te hicieron en cuanto a la posibilidad de que haya una firma apócrifa o que no sea realmente del trabajador. Como sugerencia o como opinión personal, con los elementos técnicos que tenemos a nuestro alcance, en el momento de la firma, una filmación a través del teléfono de que está firmando ese convenio, podría ser un elemento de ratificación. Simplemente una opinión y una sugerencia que puede bueno, ser sí, válida. buen dato, buena información, sí, claro, sí. Esto nos permitiría de alguna manera acercarnos al trabajador vía técnica rápidamente y después corroborarlo. Yo tengo un elemento más para corroborar si en algún momento se me hace algún tipo de problema por no ajustarse esa declaración jurada a la realidad, ¿no es cierto? Bien, de acuerdo. Sí, es un buen punto. Bueno, creo que ya estamos, entonces ya estamos con la hora ya cumplida, así que bueno, les agradecemos haber participado. Acá veo en el chat que están pidiendo el PowerPoint, entiendo que sí, yo se los paso a los organizadores y bueno, y se los hacen llegar, no hay problema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y espero que la próxima nos veamos todos personalmente lo antes posible, ¿no? Por favor. Muchas gracias. Por favor, sí. Personalmente y en tribunales. No, yo lo veo la verdad, estoy sumamente preocupada, esto es una opinión personal, estoy sumamente preocupada por la situación económica, más que por la salud, no estoy dentro del grupo de riesgo, lo tengo que confesar, pero veo muy lejana la posibilidad de que reabran los tribunales. Creo que no se está haciendo nada para que reabran tribunales, porque dicen que no sean las condiciones edilicias, sanitarias. Bueno, ¿se están reacondicionando los edificios para el día después? Creo que no. Nos debe estar exactamente igual que como lo dejamos el día 20 de marzo. Y los expedientes también, juntando polvillo nada más. Y por otro lado, como usted lo señalaba, la pequeña y mediana empresa la está pasando muy mal, y creo que este sistema que se ha arbitrado es maquiavélico, porque por un lado, la situación de falta o dimisión de trabajo no imputable al empleador, creo que hoy ya nadie la puede ignorar como que realmente existe. Esto no es riesgo propio de la empresa y demás, como nunca han aplicado, se conocen pocos antecedentes jurisprudenciales donde se ha hecho lugar a la indemnización del 247, ¿no?
Y por otro lado, o sea, no podemos despedir, no podemos suspender sin causa o con sustento de la falta de función de trabajo. Y por otro lado, para aquel supuesto en que, por ejemplo, el empleado se considera incurrido en un despido indirecto, le cabe la indemnización doble. Si la empresa hoy no tiene capacidad de pago ni siquiera de los salarios, está pidiendo el auxilio del Estado a veces para pagar sueldos. ¿Cómo se sale de esta? O sea, ¿cómo van a salir las empresas de esta situación? ¿O nos vamos a llenar de concursos y quiebras? Y nadie se da cuenta de que estas empresas quebradas, el trabajador directamente se queda sin trabajo. La empresa quizás que reduciendo la plantilla del personal, bueno, que por ahí puede mantener no 30 empleados, sino 15. Me quedo con 15, pero estos 15 tienen asegurados el trabajo. No lo puede hacer. Entonces, el Estado parece que pareciera que esa empresa termine en el concurso de la quiebra con 30 personas en la calle y sin cobrar nada, pues sabemos que el que va a cobrar de plata de un concurso en la quiebra es dinero perdido, a que esa misma empresa perdure en el tiempo y salga y palee esta tormenta, aunque sea con un plantel del personal más chico, porque no permite achicarse. Y por otro lado, tampoco disminuye la carga impositiva de nadie, al contrario, necesita recaudar más para poder dar más IFE, para poder dar más subsidios, para poder dar más ayudas. Entonces, esto realmente, doctor y doctora, creo que es maquiavélico. Bueno, yo creo que el problema es que es una situación inédita. La peste, digamos, es una situación inédita y como no es común, genera respuestas, y yo creo que lo dije al principio, la respuesta que uno puede dar. A lo mejor no es la más pensada, con el diario del día siguiente es muy fácil opinar, pero generó una situación impensada no solo en la Argentina, sino en todo el mundo. Y las respuestas fueron las que fueron, más allá de las inexactitudes o errores que puede tener las normas, que son comprensibles en medio de una situación caótica, imprevisible e inesperada. Lo que creo es que lo que nosotros tenemos que pensar ahora es en el futuro, es en el día después. Esto está y se hizo lo que se hizo, pasó lo que pasó, o que todavía está pasando, y el mundo causó estragos, digamos, en términos de vidas humanas, económicos, etcétera, etcétera. Y yo lo que creo es que nosotros tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer cuando esto termine. Y yo siempre traigo una frase de Ripper, que en un libro que se llama La crisis del derecho, que se las voy a leer, que me parece que eso es lo que hay que pensar. Esto a lo mejor puede ser útil. Y Ripper dice, y se los leo, lo puse en un artículo que escribí sobre este tema, y que lo mandé a la ley: si el derecho tiene por objeto, como lo creo, hacer reinar el orden en la sociedad, porque esa es la clave de la cuestión, el verdadero progreso del derecho consiste en dar nuevas reglas solo con el fin de asegurar un orden mejor. De ahí la necesidad de reglas abstractas y permanentes expresadas con claridad, acompañadas de acciones eficaces. Cuando las condiciones materiales de vida y las propias costumbres de los hombres cambian, estas leyes deben modificarse. Las leyes se hacen con el tiempo, decía Portalis. A decir verdad, uno las hace. Y me parece que este es el desafío. Reaccionamos como sociedad como podemos. Yo tengo 70 años, soy una persona de riesgo y reacciono como puedo. No sé si será a lo mejor de la mejor manera. Y hago lo que puedo. Y el país hizo lo que pudo. Bueno, ya está. El problema no es este. Me parece que lo que tenemos que concentrarnos en pensar es el futuro. Y es el futuro del derecho del trabajo. Pensando a favor del empleador y a favor del trabajador, como decía Baqueriaga. Un derecho a favor de los dos. Creando empleo, creando posibilidades de empleo. Y bueno, todo se va a ver. Creo que eso va a ser inevitable.
Y tenemos que empezar nosotros como abogados y como juristas, empezar a pensar cómo hacemos un futuro derecho de trabajo acomodado a esta fase que va a empezar cuando esto termine. No le pidamos mucho a esta fase, no le pidamos mucho. Con estar bien y salvarnos ya es suficiente. Bueno, muchas gracias y bueno, nos veremos. ¿Tá? Vamos a ver. Mario, gracias por haberme invitado. Y Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Muy Gracias bueno. a todos.